En una historia alucinante que desafía los límites del tiempo y el espacio, un hombre aparece de repente afirmando haber viajado al año 3906. Lo que presenció allí desafía la imaginación, revelando un futuro distante donde la sociedad, la tecnología y los cimientos mismos de nuestra existencia han sufrido transformaciones inimaginables. Pero entonces, ¿cómo es el mundo de 3906? ¿Y qué secretos depara el futuro a nuestra especie? Eso es exactamente lo que veremos en este vídeo, así que estad atentos mientras desentrañamos los misterios de este viaje hacia el futuro. En 1924, el profesor Paul Amadeus Dienach enseñaba alemán en Grecia. Luchaba contra la tuberculosis y anhelaba regresar a su Suiza natal. Debido al deterioro de su salud, confió sus numerosas notas manuscritas, de cientos de páginas, a su alumno favorito de idiomas, Georgios Papachátsis. Paul pretendía que la traducción de estas notas ayudara a Georgios con sus estudios de alemán. Se separaron sin saber que sería su último encuentro. Cuando Papachátsis comenzó el proceso de traducción, encontró un contenido inesperado en las páginas dejadas por su maestro. Revelaban extensos pasajes que abordaban la profecía de un conflicto nuclear, la posibilidad de colonizar Marte y el establecimiento de un gobierno global, así como pasajes sobre vehículos voladores, tecnología holográfica y contacto con vida extraterrestre. Inicialmente descartando el material como ciencia ficción, Papachátsis gradualmente se dio cuenta, a medida que el texto se desarrollaba, de que, sorprendentemente, lo que él creía que era una obra de ficción, era en realidad el diario de Paul Dienach. En esas páginas, Paul relató una experiencia notable: su caída en coma en 1921 y posterior despertar en el año 3206. Se hizo evidente que Paul había experimentado un lapso de tiempo peculiar, sumergiéndose un año completo en el futuro lejano. Capturando cada detalle que encontró, los escritos de Paul narraron su extraordinario viaje a través. Así es como comenzó todo. En mayo de 1921, durante una de las clases de idiomas de Paul Dienach en la universidad, comenzó a experimentar mareos. Se sabía que Paul tenía antecedentes de problemas de salud, y esta ocasión condujo a su hospitalización. Posteriormente, sufrió una fiebre alta y desmayos intermitentes. Durante estos episodios, Paul percibió la presencia de varias personas a su alrededor, pero su estado de debilidad le impidió comunicarse eficazmente. Al recobrar el conocimiento, se encontró en una habitación de otro hospital, rodeado de personas con atuendos extraños que hablaban un idioma desconocido. Como profesor de idiomas, Paul reconoció algunas palabras que sonaban similares al inglés y al sueco. Pero sus intentos de comunicarse fueron inútiles, ya que nadie entendía su idioma. Finalmente, un médico identificó el idioma de Paul y tuvo dificultades para comunicarse con él, usando un alemán deficiente. El médico le informó que se trataba de Andreas Northam, un reconocido profesor de física que había sufrido un accidente. Perplejo, Paul expresó su desconocimiento del nombre Andreas Northam. Para aclarar los hechos, le dieron un espejo en el que vio un rostro extraño. Esta revelación provocó una visible angustia en Paul, que lloró y sufrió un arrebato emocional. Consideró la idea de que podría estar muerto o tal vez padeciendo un profundo trastorno mental. Desesperado, Paul reafirmó su identidad como un modesto profesor de idiomas suizo, expresando su desconcierto ante las circunstancias. La mención de Suiza provocó la reacción del equipo médico, lo que generó preguntas sobre el año en curso. En respuesta, afirmó con seguridad que era 1920. Un silencio palpable envolvió la sala cuando el médico, de mayor edad, se adelantó y reveló que el verdadero año era 306. Paul, incrédulo, miró por la ventana y presenció un paisaje surrealista, con imponentes edificios que atravesaban las nubes y vehículos voladores que pasaban zumbando. Abrumado por esta extraña realidad, Paul se desmayó de nuevo. Tras 3 días de observación constante, Paul mostró signos de recuperación, recuperando la fuerza suficiente para caminar. En su diario, describió vívidamente su entorno, hablando de paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas y objetos de metal brillante, decorados con cálidos colores pastel. Guiado por un pasillo, llegó a una espaciosa habitación donde se encontró con 2 venerables figuras vestidas con túnicas blancas. Inicialmente percibidos como sacerdotes o reyes, fueron llamados electores y desempeñaron el papel de sabios ancianos. Hasta entonces, los profesionales de la salud habían atribuido las experiencias de Paul a una probable lesión cerebral,
rechazando la idea de que provenía de una época pasada. Sin embargo, tras un exhaustivo interrogatorio por parte de los electores, llegaron a creer en la extraordinaria historia de Paul. Los electores poseían conocimiento de un raro fenómeno psíquico llamado transferencia de conciencia, en el cual la mente o el alma de un individuo podían transferirse al cuerpo de otra persona. En el caso de Paul, especularon que durante el accidente de Andreas Northam, cuyo cuerpo supuestamente habitaba Paul, Northam sufrió una muerte clínica durante 15 minutos, y que las intervenciones médicas, incluyendo enfriamiento cerebral y posterior reactivación cardíaca, fueron el momento en que se produjo la transferencia. Los electores plantearon la hipótesis de que fue durante esta coyuntura crítica que se produjo un cambio de personalidad, transportando la conciencia de Paul Dienach al cuerpo de Andreas Northam, catapultándola 2000 años hacia el futuro. Paul explora el concepto de la conciencia que trasciende el tiempo lineal y descubre que, según los electores, la conciencia de todos existe simultáneamente a través del tiempo y el espacio. Este extraño suceso lleva a la invocación de un hombre llamado Stefan. Stefan, amigo íntimo de Andreas Northam, desconocedor de su verdadera identidad, recibe la misión de ayudar a Andreas a recuperar sus recuerdos para revertir un cambio de personalidad. El plan es que Paul tome las riendas de la vida de Northam, mientras Stefan le imparte conocimientos sobre la sociedad moderna. Stefan acepta visitar a Paul a diario para educarlo sobre la sociedad contemporánea. Sin embargo, Paul, que lleva 2 semanas viviendo en el futuro, parece más intrigado por el pasado. En la década de 1920, Paul sufrió encefalitis letárgica, también conocida como enfermedad del sueño europea. Las personas con esta afección suelen tener dificultad para hablar, moverse y mantenerse despiertas. En el futuro, sin embargo, Paul nunca duerme. A pesar de pasar las noches leyendo libros y aprendiendo el nuevo idioma, se mantiene alerta y nunca se cansa. Paul usa un dispositivo de aprendizaje moderno llamado Oregon Schwager, similar a un iPad, que describe como un dispositivo portátil con imágenes tridimensionales en movimiento que brillan en la oscuridad, acompañadas de sonidos, música y narración. Tras recibir la advertencia de sus médicos de no aprender sobre acontecimientos pasados, a Paul se le prohibió estudiar el siglo XX para evitar posibles alteraciones de los acontecimientos históricos. En sus relatos, los años 2000 a 2300 presentan importantes desafíos para la humanidad. La sobrepoblación y los conflictos regionales emergen como problemas importantes. Para 2204, colonizamos Marte con éxito, y durante los siguientes 60 años, la población del planeta rojo alcanza los 20 millones. Sin embargo, en 2165, una catástrofe azota todo el planeta rojo, posiblemente una colisión con un objeto espacial, que destruye toda la colonia marciana. Como resultado, se abandonan los intentos de colonización posteriores. En 2309, una guerra nuclear de mediana escala devasta la mayor parte de Europa, dejando solo a los países bálticos y escandinavos relativamente indemnes. Este evento probablemente explica el idioma que Paul encontró en esa región, una mezcla de inglés y escandinavo. La guerra es global y dura 80 años, diezmando a una parte significativa de la población humana. En 2396 se establece un nuevo gobierno mundial llamado Redstad, que marca el fin del período antiguo de la historia y el comienzo de la historia moderna. Este gobierno internacional, formado para detener la guerra, se caracteriza por la corrupción y está controlado por los ricos y poderosos. A pesar de la resistencia de países con un fuerte nacionalismo local, Redstad persiste durante unos 200 años. Con el tiempo, los ciudadanos dejaron de elegir a políticos y empresarios, y los puestos más altos comenzaron a ser ocupados por científicos, filósofos y filántropos, lo que marcó el comienzo de una transición hacia una estructura de gobierno más racional y humana. En 2823, un líder mundial llamado Thorhild propuso un nuevo sistema económico, que marcó el inicio de la transformación social de los siguientes 300 años. A diferencia de los nuestros, a diferencia del sistema actual, que se basa en la escasez global, el sistema de Thorhild se basaba en la suficiencia global. Este cambio fundamental impulsó a las personas a trabajar por el bien común. Inicialmente, las personas dedicaban 40 años a su campo de estudio antes de jubilarse. Durante la jubilación, la comunidad global satisfacía todas sus necesidades materiales.
Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos y la automatización llegaron a un punto en el que, para la llegada de Paul, las personas solo trabajaban 2 años de su vida. La educación comenzaba en la infancia, y a los 17 años, las personas se incorporaban al mercado laboral y trabajaban con diligencia durante 2 años antes de jubilarse. Para el año 3506, la comunidad global satisfacía todas sus necesidades materiales, como alimento, vivienda, ropa, educación y entretenimiento. El concepto de dinero, tal como lo conocemos hoy, dejó de existir, y en su lugar, se priorizó el arte y la ciencia. Cursar una carrera, como la de Andreas Northam en física, era opcional. Las personas podían optar por una vida de ocio siempre que completaran sus 2 años de servicio. Paul también analiza un fenómeno fascinante que se proyecta que ocurrirá alrededor del año 3000. En este escenario futuro, la estructura del cerebro humano experimenta procesos evolutivos que conducen al desarrollo de un nuevo órgano sensorial. Este órgano recién descubierto permite a las personas percibir un plano de existencia completamente nuevo, lo que les otorga acceso a un profundo conocimiento espiritual. Esta capacidad, llamada supervisión, proporciona iluminación instantánea y una notable mejora cognitiva. A pesar de la anticipación de esta nueva sensación, que trae consigo sentimientos de inmensa felicidad y tranquilidad espiritual, la realidad es muy diferente. Quienes experimentan esta transformación experimentan sentimientos de alegría divina, aceptación de la muerte y desapego de las preocupaciones mundanas. Sin embargo, la naturaleza abrumadora de estos sentimientos provoca pánico. Desafortunadamente, quienes experimentan el fenómeno no sobreviven, sucumbiendo a la intensidad del evento. Todo cambió el 6 de septiembre de ese año, cuando un hombre de 76 años llamado Alexis Volky se vio afectado por el fenómeno, pero sobrevivió milagrosamente. Tras este suceso, todos los demás que experimentaron el mismo efecto también sobrevivieron. Esto marcó el inicio de un proceso común en la vida de todos, lo que llevó a la evolución del Homo sapiens a una nueva especie, conocida como Homo occidentalis novus, o nuevo humano occidental. En este futuro, la naturaleza humana experimenta una transformación significativa. A diferencia de los humanos actuales, quienes están intrínsecamente programados para la supervivencia, la competencia y el éxito, a menudo a costa de los demás, el futuro prevé un cambio utópico. Sin embargo, persiste una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos alterar el funcionamiento real del cerebro humano en el presente, para alinearlo con esta visión utópica del futuro? Para el año 3906, el concepto de leyes se había vuelto casi obsoleto. Las personas ya no necesitaban regulaciones estrictas, pues trabajaban voluntariamente por el bien común, resultado de la mentalidad social evolucionada. El egoísmo, considerado un remanente arcaico de una especie menos avanzada, se estudiaba como una visión anticuada de la vida. Los individuos de 3906 apenas podían imaginar actuar de forma egocéntrica, como es tan común hoy en día. Paul, al observar a personas del futuro, encontró peculiar su comportamiento. Exhibieron cualidades despreocupadas e infantiles, lo que llevó a Paul a preguntarse si estas características eran realmente infantiles o potencialmente divinas. A pesar de la rareza, también reconoce que una parte de sí mismo, quizás una parte sustancial, anhela revivir un momento de su infancia sin miedo, envidia ni ansiedad. Un sentimiento compartido por Stefan, el amigo de Paul. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Cómo afrontarían estos futuros individuos las amenazas externas, como el contacto con extraterrestres? Stefan tranquiliza a Paul, diciéndole que se han encontrado con seres extraterrestres varias veces y que las interacciones han sido positivas. Los futuros humanos conocían la existencia de seres inteligentes en el sistema solar y en toda la galaxia. Sorprendentemente, estos seres mostraron poco interés en comunicarse directamente con nosotros. En cambio, prefirieron mantener cierta distancia. Stefan reconoce intervenciones ocasionales de seres extraterrestres, especialmente en momentos críticos, como cuando la humanidad se enfrentó a una amenaza autoimpuesta de extinción. Paul descubre que estos seres extraterrestres también experimentan su propia forma de iluminación, y en consecuencia, deciden permitir que la humanidad siga su propio camino, dejándonos libres para navegar nuestro propio camino. De joven, Paul se enamoró de una chica llamada Ana, que vivía en su pueblo. Aunque Ana compartía los mismos sentimientos, su familia insistió en que se casara con otra persona. En uno de sus últimos momentos juntos,
En una colina adornada con flores blancas, Paul deseó que el día durara para siempre, sintiendo que la perdía. Finalmente, Anna sugirió que regresaran a casa. Antes de partir, Paul le pidió que le prometiera volver a verse, y ella se lo aseguró, e incluso planeó hacer una corona de flores para un futuro encuentro. Tristemente, Paul nunca volvió a ver a Anna, y esta angustia lo atormentó toda su vida. Rezó fervientemente por señales del amor eterno de Anna, pero estas señales nunca se materializaron. Pasando a otro capítulo en la vida de Paul, tras pasar un año con la gente de Train 6, estableció una conexión con una mujer llamada Silvia. En una ocasión, viajaron en un vehículo volador llamado Avigiosa, capaz de transportarlos casi instantáneamente a cualquier lugar del planeta. Paul, habiendo desarrollado una conexión con Silvia en una etapa diferente de su vida, decidió sorprenderla con una visita a su antiguo pueblo. Sin saber cuál era su destino, Silvia pasó el día con Paul, conversando y explorando, y finalmente se encontró en la misma colina donde Paul y Anna habían compartido momentos significativos años atrás. Mientras las flores florecían a su alrededor, Silvia, con un gesto conmovedor, hizo una corona. Entonces, inesperadamente, le sugirió a Paul que regresaran, entregándole la corona y pidiéndole que se la colocara en la cabeza. Este momento impactó a Paul como un rayo, como si fuera la señal por la que había rezado durante tanto tiempo. Más tarde, reflexionando sobre el día con su amigo Stefan, Paul recordó que el tiempo no es lineal. Stefan sugirió que Silvia podría ser el alma reencarnada de Anna, cumpliendo una promesa hecha hacía 2000 años. Esa noche, mientras Paul sentía que se le pesaban los ojos, se preguntó si finalmente podría dormir, después de haber extrañado esa sensación durante tanto tiempo. Finalmente, Andreas Norta despertó de un coma de un año, marcando el final de esta historia alucinante e interconectada. El relato de Paul Amadeus Dienach plantea dudas sobre si su historia es verdadera o una invención inventada con fines lucrativos. Una posibilidad es que la historia de Paul se base en hechos reales, donde afirma haber experimentado sucesos paranormales que lo transportaron 2000 años al futuro. En su libro de 300 páginas, proporciona detalles intrincados sobre nombres, lugares y fechas, y analiza tecnologías futuristas como la criogenia, internet, vehículos voladores, teletransportación y algo parecido a una holocubierta. Estos detalles dan credibilidad a su relato. Durante el coma, Paul creía vivir en la realidad, sin percatarse de que se trataba de una compleja red de sueños vívidos. La capacidad de soñar durante el coma depende del estado del cerebro, y si Paul soñó durante un año, esto podría explicar su detallada visión de un mundo futuro. Otra teoría sugiere que Pablo podría ser un personaje ficticio y que toda su existencia podría ser una invención. Esta teoría pone en duda la credibilidad de la narrativa, lo que lleva a un análisis crítico de los acontecimientos descritos en el libro. A pesar de la escasa popularidad de la historia de Pablo, ha captado la atención en plataformas en línea como blogs, podcasts y vídeo. Un detalle interesante en estas fuentes es el uso de una foto específica. Lo que a menudo se pasa por alto es que esta imagen es en realidad la de Daniel Tohill, un hombre que fue arrestado en 1908 por robo en Nueva Zelanda. Además, se dice que Paul residió en Zúrich durante la década de 1920, un periodo histórico no muy lejano. Sin embargo, registros municipales minuciosos de esa época, tanto en Zúrich como en Atenas, donde supuestamente Paul impartía clases, no revelan ningún rastro de un individuo con ese nombre ni nada parecido. Jorge Papachátsis, traductor y editor de la historia, ha declarado sus infructuosos intentos de localizar a Paul en años posteriores. Atribuye esta dificultad al supuesto servicio de Paul para Alemania en la Primera Guerra Mundial, durante la cual supuestamente cambió su nombre al mudarse a Suiza, dejando su verdadera identidad envuelta en la incertidumbre. Para aumentar la intriga, el diario manuscrito original, que supuestamente narraba las extraordinarias experiencias de Paul, desapareció misteriosamente. Según Papachátsis, durante la guerra en Grecia, su residencia fue registrada por los militares, lo que resultó en la incautación del diario alemán. Lamentablemente, los papeles nunca fueron devueltos, lo que levantó sospechas sobre las circunstancias de su desaparición. La situación se vuelve aún más dudosa al considerar los paralelismos entre la historia de Paul y los libros de H.P. Lovecraft, especialmente La sombra fuera del tiempo.
un relato corto de Lovecraft escrito en formato de diario en primera persona. La historia presenta a un protagonista que cae en coma y despierta en un momento diferente. Mientras que el relato de Poe lo sitúa en el futuro, el héroe de Lovecraft experimenta un cambio temporal similar, pero al pasado. Las similitudes no han pasado desapercibidas, y algunos sugieren que la historia de Poe podría haber estado influenciada por la obra de Lovecraft, dado que La sombra fuera del tiempo se publicó en 1936. Surgen algunas preguntas sobre la cronología, lo que pone en duda la autenticidad de las supuestas experiencias de Poe en la década de 1920. La convergencia de estos detalles genera escepticismo sobre la veracidad de toda la narrativa, lo que lleva a algunos a cuestionar si Poe fue realmente una persona real o si la historia es, en realidad, un gran engaño. Giorgio Papachátsis fue un profesor de derecho e intelectual muy estimado, habiendo servido como jurista en el Consejo de Estado de Grecia, similar a la Corte Suprema. Su experiencia abarcó el derecho administrativo, los estudios sociales y las humanidades, lo que demuestra su sólida formación académica. Curiosamente, estos mismos temas se reflejan en el diario de Poe. Parece probable que el libro de Poe fuera escrito por Papachátsis como un ejercicio intelectual y una exploración de la espiritualidad humana. La inclusión de elementos de ciencia ficción y una historia de amor podría verse como un recurso literario más que como un intento de presentar los hechos como si fueran reales. Sin embargo, en la era de Internet, donde las historias pueden ganar popularidad rápidamente, es difícil determinar la intención original de Papachátsis. Si bien es plausible que nunca pretendiera que la narrativa se tomara en serio, la realidad de la era de Internet dificulta predecir cómo la gente podría interpretar y creer una historia como esta, sobre un paciente en coma que viaja a través del tiempo. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Además, deja tu opinión sobre el tema en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo.